Una anciana conductora de taxi recogió a Jesús esa noche, y lo que escuchó cambió todo. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con la historia. El aire de la madrugada descendía pesado sobre las calles de la Ciudad de México. Una neblina espesa cubría el pavimento como si la noche se negara a marcharse, aferrándose a cada esquina con dedos de sombra. Eran las 4:23 de la madrugada cuando Esperanza García, de 67 años, conducía su viejo taxi Tsuru amarillo por la calzada de Tlalpan. El tráfico era prácticamente inexistente. Solo ella, el motor cansado pero resistente de su automóvil y una estación de radio que transmitía rancheras melancólicas que parecían contar historias de vidas vividas a medias. Esperanza llevaba el asiento ajustado hacia adelante porque sus piernas ya no alcanzaban los pedales con la misma facilidad de antes. Tenía las manos artríticas pero firmes, marcadas por décadas de aferrar el volante, los ojos cansados pero alerta, y el alma más pesada que el coche que había sido su compañero durante los últimos 20 años. Aquella noche, después de dejar a su último pasajero en Xochimilco, un hombre borracho que había vomitado en el asiento trasero y le había pagado con monedas sucias, decidió regresar a casa por las calles secundarias. No tenía ganas de buscar más clientes, no a esas horas, no cuando cada músculo de su cuerpo le gritaba que descansara. Solo deseaba llegar a su pequeño departamento en la unidad habitacional Ciudad Azteca, calentar un té de manzanilla en la estufa que a veces funcionaba y a veces no, y quizás dormir unas pocas horas antes de que sus nietos despertaran pidiendo desayuno. Pero el destino, como suele ocurrir en las noches, cuando el mundo parece dormido y solo los desposeídos deambulan por las calles, tenía otros planes para Esperanza García. A la altura de la glorieta de Vaqueritos, donde las luces de los faroles creaban círculos amarillentos en el asfalto húmedo, lo vio. Un hombre caminaba por la banqueta con paso sereno, completamente descalzo, cubierto con una túnica blanca que brillaba bajo la luz artificial como si tuviera luz propia. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía por los hombros en ondas suaves, y una barba cuidada que enmarcaba un rostro que irradiaba una paz tan profunda que Esperanza lo sintió desde dentro del taxi. El hombre caminaba sin prisa, con la cabeza erguida y los brazos relajados a los lados, como si el frío cortante de febrero y la soledad absoluta de la madrugada no lo afectaran en lo más mínimo. No parecía estar huyendo de algo ni buscando algo, simplemente caminaba, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar en ese preciso momento. Esperanza frenó por puro instinto, ese instinto que había desarrollado durante 40 años manejando taxi en las calles más peligrosas de la ciudad. Había aprendido a reconocer a quien realmente necesitaba ayuda, a distinguir entre los que fingían estar en problemas y los que genuinamente se encontraban perdidos en la inmensidad de una ciudad que podía ser tan cruel como indiferente. El hombre se volvió lentamente hacia el taxi, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza a través del parabrisas, y en ese instante ella sintió algo que no había experimentado en años. Una sensación de reconocimiento profundo, como si estuviera viendo a alguien que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Sin decir palabra, el hombre se acercó al automóvil con pasos que parecían flotar sobre el asfalto. Abrió la puerta trasera con una delicadeza extraordinaria, como si temiera dañar algo sagrado. «Gracias por detenerte, Esperanza», dijo con una voz que era al mismo tiempo profunda y gentil, como agua corriendo sobre piedras milenarias. Su voz tenía una cualidad que ella no podía definir, algo que hacía que cada palabra resonara no solo en sus oídos, sino en algún lugar muy profundo de su pecho. Esperanza se quedó paralizada por un momento. Había dicho su nombre,
Su nombre verdadero, no señora o jefa, como la llamaban la mayoría de sus pasajeros. Lo había dicho con una familiaridad que la desconcertó y la tranquilizó al mismo tiempo. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, volteándose para mirarlo directamente. «¿Nos conocemos?». El hombre sonrió con una dulzura que transformó completamente su rostro. «Te conozco desde antes de que nacieras, pero esta es la primera vez que hablamos cara a cara». No era una respuesta que tuviera sentido lógico, pero de alguna manera, en lo más profundo de su corazón, Esperanza sintió que era la respuesta más honesta que había escuchado en años. «¿A dónde lo llevo?», preguntó, tratando de mantener la compostura profesional que había cultivado durante décadas. «A donde tú vayas, está bien», respondió el hombre con una tranquilidad absoluta. «No vine aquí para que me llevaras a algún lugar, vine para acompañarte». Esperanza sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Había algo en las palabras de este hombre que resonaba con una verdad tan profunda que la asustaba y la consolaba al mismo tiempo. Reinició la marcha, pero sus manos temblaban ligeramente en el volante. El silencio llenó el automóvil durante varios kilómetros, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno de presencia, como si el aire mismo del taxi se hubiera vuelto más denso, más sagrado. Esperanza podía sentir los ojos del hombre observándola a través del retrovisor, pero no se sentía juzgada. Se sentía vista, realmente vista, tal vez por primera vez en décadas. Las canciones de la radio parecían haber bajado de volumen por sí solas, como si incluso la música respetara la intensidad de lo que estaba ocurriendo en ese pequeño espacio móvil. «¿Cuál es su nombre?», le preguntó finalmente Esperanza, rompiendo el silencio que había comenzado a sentirse demasiado pesado para sus nervios. «Jesús», respondió con la misma naturalidad con que alguien diría que se llama Juan o Pedro. Esperanza sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su pie se aflojó involuntariamente en el acelerador y el taxi desaceleró hasta casi detenerse. Había escuchado ese nombre miles de veces en su vida, lo había pronunciado en oraciones desesperadas, lo había susurrado en momentos de dolor, pero nunca había sentido el impacto que tuvo al escucharlo en la voz de este extraño. «Jesús», repitió en un susurro, como si probara el sabor de la palabra en su boca. «Mi abuela siempre decía que era el nombre más hermoso que existía en cualquier idioma». «Tu abuela Mercedes tenía razón», respondió él, y esta vez Esperanza sí frenó bruscamente. Se hizo a un lado del camino, encendió las luces intermitentes y se volvió completamente hacia el asiento trasero. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como tambores lejanos. «¿Cómo conoce el nombre de mi abuela?», preguntó con voz temblorosa. «Murió cuando yo tenía 12 años. Nadie habla de ella desde hace décadas». Jesús la miró con ojos que parecían contener océanos de compasión. «Porque estuve ahí cuando ella te enseñó a rezar. Estuve ahí cuando te consoló después de que tus padres murieran en ese accidente. Estuve ahí cuando te prometió que nunca estarías sola, sin importar lo que pasara». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esperanza, como si una represa interna se hubiera roto. Esos recuerdos estaban enterrados tan profundamente en su memoria que a veces dudaba si realmente habían ocurrido o si los había inventado para sobrellevar la orfandad que marcó su infancia. «No es posible», murmuró negando con la cabeza. «Usted no puede saber eso. Nadie sabe eso». «Sé muchas cosas sobre ti, Esperanza García», continuó Jesús, con una voz que parecía abrazo y caricia al mismo tiempo. «Sé que te casaste con Roberto cuando tenías 18 años, no por amor, sino por necesidad. Sé que trabajaste dobles turnos en la fábrica textil para que él pudiera estudiar su carrera. Sé que cuando finalmente se graduó y consiguió un buen trabajo, te abandonó por una mujer más joven y más educada». Cada palabra era como una puñalada y un bálsamo al mismo tiempo.
Esperanza se cubrió el rostro con las manos, pero las lágrimas se filtraban entre sus dedos como recuerdos líquidos. Sé que tu hija Paloma fue lo único bueno que salió de ese matrimonio, continuó Jesús con infinita gentileza. Sé que la criaste sola, trabajando en 3 empleos diferentes para darle una educación. Sé que cuando ella se embarazó a los 17 años, no la juzgaste, sino que la apoyaste. Y sé que cuando murió en ese accidente automovilístico hace 5 años, llevándose también a su esposo, tú tomaste a sus 2 hijos pequeños como si fueran tus propios hijos, no tus nietos. Esperanza sollozaba ahora sin control. Era como si este hombre estuviera leyendo las páginas más dolorosas de un libro que ella había mantenido cerrado durante años, páginas que nadie más había visto jamás. ¿Quién es usted realmente?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo puede saber todo esto? Soy quien siempre ha estado contigo, incluso cuando pensabas que estabas completamente sola, respondió Jesús, y por primera vez se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Soy quien ha visto cada lágrima que has derramado en este taxi durante las noches cuando creías que nadie te veía. Soy quien ha escuchado cada oración desesperada que has murmurado mientras manejabas por estas calles, pidiendo fuerzas para seguir adelante un día más. Esperanza lo miró a través del retrovisor, viendo en sus ojos una luz que no pertenecía a este mundo. Una parte de ella quería salir corriendo del taxi, huir de esta experiencia que desafiaba todo lo que creía posible. Pero otra parte, una parte más profunda y más verdadera, sabía que esto era exactamente lo que había estado esperando toda su vida sin atreverse siquiera a soñarlo. No entiendo qué está pasando, murmuró, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Esto no puede ser real. ¿Por qué no puede ser real?, preguntó Jesús con una sonrisa que parecía iluminar todo el interior del taxi. ¿Acaso crees que dejé de caminar entre mi pueblo? ¿Acaso piensas que dejé de buscar a quienes me necesitan, especialmente a quienes han dedicado su vida a servir a otros sin esperar nada a cambio? Se recostó nuevamente en el asiento y miró hacia el parabrisas, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre los edificios lejanos. «¿Sabes, Esperanza? Hay algo que quiero mostrarte», dijo con una voz que ahora tenía un tono diferente, más íntimo, como si estuviera a punto de compartir un secreto, algo que tal vez te ayude a entender por qué estoy aquí contigo esta noche. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarnos hasta el final. Lo que estás por descubrir cambiará tu forma de ver tu propia vida. Esperanza García no siempre había sido taxista. Su historia comenzó 67 años atrás, en un pequeño pueblo de Hidalgo, donde nació en una casa de adobe con piso de tierra y donde el lujo más grande era tener electricidad 3 horas al día. Sus padres, campesinos humildes pero trabajadores, murieron en un accidente de autobús cuando ella tenía apenas 8 años, mientras regresaban de vender sus cosechas en el mercado del pueblo vecino. Fue entonces cuando llegó a vivir con su abuela Mercedes, una mujer pequeña pero de carácter fuerte, que había criado a 9 hijos y que tenía manos tan suaves como firme. Era su fe. La abuela Mercedes trabajaba como curandera en el pueblo, conocía el poder de las hierbas y las oraciones, y tenía una sabiduría que parecía venir de siglos de mujeres que habían sobrevivido a todo lo que la vida podía arrojarles. «Mijita», le decía la abuela Mercedes mientras le enseñaba a hacer tortillas en el comal de barro. «Dios nunca nos da más carga de la que podemos llevar, pero a veces nos da exactamente el peso que necesitamos para volvernos fuertes». Esperanza había crecido con esas palabras grabadas en el corazón. Cuando tenía 12 años y la abuela Mercedes murió de cáncer en una cama del hospital rural, dejándola completamente huérfana, esas palabras fueron lo único que la mantuvo de pie durante los años que pasó en el orfanato de las hermanas carmelitas. A los 18 años,
recién salida del orfanato, con una educación básica y sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta y un rosario que había sido de su abuela, conoció a Roberto Hernández. Él estudiaba contabilidad en una escuela nocturna y trabajaba de día en una oficina gubernamental. Era guapo, ambicioso y le prometió un futuro que ella nunca había soñado posible. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Esperanza llevaba un vestido blanco que las monjas le habían regalado y Roberto un traje prestado por su hermano mayor. No tenían dinero para una luna de miel, así que pasaron su primera noche de casados en un cuarto rentado de la vecindad donde vivirían los siguientes años. Esperanza consiguió trabajo en una fábrica textil, donde trabajaba 12 horas al día cosiendo botones en camisas que nunca podría permitirse comprar. Roberto estudiaba por las noches y trabajaba de día, y entre los dos apenas ganaban lo suficiente para pagar la renta, la comida y los libros que él necesitaba para la escuela. Fueron años duros, pero Esperanza los recordaba con cierta nostalgia. Había algo hermoso en esa época cuando luchaban juntos por un futuro común, cuando cada peso ahorrado era una victoria compartida, cuando cada pequeño lujo, una Coca-Cola fría, un pan dulce del domingo, se sentía como una celebración. Paloma nació cuando Esperanza tenía 20 años. Fue un embarazo difícil que la obligó a dejar el trabajo en la fábrica durante los últimos meses, pero cuando tuvo a su hija en sus brazos por primera vez, sintió que finalmente entendía por qué había venido al mundo. Paloma era perfecta, cabello negro y abundante, ojos grandes y expresivos y una sonrisa que aparecía incluso cuando dormía. Roberto se graduó cuando Paloma tenía 3 años. Consiguió un trabajo en una empresa privada con un salario 3 veces mayor de lo que habían ganado entre los dos durante años. Se mudaron a una casa más grande en una colonia mejor. Compraron muebles nuevos y por primera vez en su vida, Esperanza pudo quedarse en casa para cuidar a su hija a tiempo completo. Por un momento, brevísimo, creyó que habían logrado el sueño que habían perseguido durante años. Pero el éxito cambió a Roberto de maneras que Esperanza no anticipó. Comenzó a llegar tarde a casa, a criticar su forma de hablar, su falta de educación, su apariencia. Le compraba ropa más elegante, la apuntaba a clases de refinamiento, como si la mujer que había trabajado para sostenerlo durante años ya no fuera suficiente para la nueva vida que él quería construir. El final llegó de la manera más cruel posible. Una noche, Roberto llegó a casa con papeles de divorcio ya preparados y le anunció que se había enamorado de Claudia, su secretaria, una mujer joven con carrera universitaria y más acorde a su nuevo estatus social. Le ofrecía una pensión miserable para ella y Paloma, con la condición de que no le causara problemas. Esperanza no luchó por el matrimonio, no porque no lo amara, sino porque finalmente había entendido que él nunca la había amado realmente. Ella había sido útil cuando él necesitaba que alguien sostuviera la carga económica, pero ahora que podía permitirse una esposa de verdad, la mujer que había sacrificado su juventud por sus sueños ya no encajaba en la imagen que tenía de sí mismo. Se quedó con Paloma y con la humillación, pero también con algo que Roberto nunca entendió. Se quedó con la dignidad de saber que había dado todo lo que tenía, que había sido fiel a sus promesas, que había amado sin condiciones. Y eso, aunque doliera, la hacía más fuerte que él. Los años de madre soltera fueron los más difíciles de su vida. Trabajaba como sirvienta en casas de familias ricas durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Paloma se quedaba con doña Carmen, una vecina bondadosa que cuidaba a varios niños del barrio por unas pocas monedas. Pero Esperanza estaba determinada a que su hija tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. La inscribió en una escuela privada, aunque eso significara que ella comiera frijoles y tortillas la mayoría de las noches.
Le compró libros, útiles escolares, ropa decente, aunque eso significara que ella usara la misma blusa remendada durante años. Paloma creció siendo una niña responsable, estudiosa, consciente del sacrificio que su madre hacía por ella. Nunca pidió cosas que sabía que no podían permitirse. Nunca se quejó cuando las otras niñas tenían juguetes que ella no tenía. Nunca hizo que Esperanza se sintiera menos por las limitaciones de su vida. Cuando Paloma cumplió 15 años, Esperanza le organizó una fiesta modesta pero llena de amor en el patio de la vecindad. No tenía dinero para un vestido de marca, así que le cosió uno ella misma, trabajando las noches durante semanas para que quedara perfecto. No había mariachi profesional, pero los vecinos músicos tocaron gratuitamente. No había pastel de 3 pisos, pero doña Carmen hizo uno de chocolate que sabía a gloria. Esa noche, mientras bailaba con su hija el vals tradicional, Esperanza se sintió la mujer más rica del mundo. Tenía todo lo que realmente importaba: el amor incondicional de una hija maravillosa y la satisfacción de saber que había mantenido sus promesas. Paloma terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y consiguió una beca para estudiar enfermería. Esperanza lloró de orgullo el día de su graduación, viendo a su hija recibir su título, sabiendo que había sido su amor y su sacrificio lo que había hecho posible ese momento. Paloma se casó a los 23 años con Jorge, un maestro de primaria que la amaba con la misma intensidad con que Esperanza había amado a Roberto, pero con la madurez que Roberto nunca tuvo. La boda fue sencilla pero hermosa, y cuando Esperanza vio a su hija caminar hacia el altar, supo que había cumplido su misión como madre. Los nietos llegaron pronto. Primero Diego, después Sofía. Esperanza se convirtió en la abuela consentidora que llevaba dulces escondidos en el bolso y que siempre tenía tiempo para jugar, sin importar cuán cansada estuviera del trabajo. Fue en esa época cuando comenzó a manejar taxi. Ya tenía 50 años, pero necesitaba un trabajo que le diera la flexibilidad de cuidar a sus nietos cuando Paloma trabajaba dobles turnos en el hospital. Compró un Tsuru usado con los ahorros de toda su vida y se lanzó a las calles de la Ciudad de México con más valor que experiencia. Los primeros años fueron terribles. No conocía bien la ciudad, se perdía constantemente. Algunos pasajeros abusaban de su inexperiencia, otros se aprovechaban de su condición de mujer para no pagarle o pagarle menos. Pero Esperanza tenía algo que muchos taxistas no tenían: genuina compasión por las personas que llevaba. Gradualmente desarrolló una clientela regular. Personas que pedían específicamente su taxi porque sabían que los trataría con respeto, que los escucharía cuando necesitaran hablar, que los llevaría seguramente a sus destinos. Se especializó en servicios nocturnos para trabajadores del turno nocturno, en llevar enfermos al hospital, en transportar ancianos que no tenían familia. No era el trabajo más lucrativo, pero era el que le daba más satisfacción. Cada noche, mientras manejaba por las calles silenciosas de la ciudad, Esperanza sentía que estaba haciendo algo importante, algo que importaba más allá del dinero que ganara. Pero entonces llegó esa llamada que cambió todo para siempre. Era un sábado por la noche cuando el teléfono sonó. Esperanza estaba cenando con Paloma, Jorge y los nietos, disfrutando de una de esas comidas familiares que eran su mayor tesoro. La voz al otro lado de la línea era de un policía, formal y fría. Había habido un accidente en el periférico. Un tráiler se había quedado sin frenos y había impactado a varios autos. Paloma y Jorge venían de regreso de una cena romántica, una de esas raras noches en que habían conseguido que alguien cuidara a los niños. El impacto había sido instantáneo. No sufrieron, le aseguró el policía, como si eso pudiera consolarla. Murieron juntos, tomados de la mano, como habían vivido. El mundo de Esperanza se desplomó en ese momento.
No solo había perdido a su hija, su única familia real, sino que de repente se encontraba responsable de 2 niños pequeños, Diego de 8 años y Sofía de 5, que ahora eran huérfanos y la miraban esperando que ella les explicara por qué sus padres no iban a volver a casa. Los siguientes meses fueron los más oscuros de su vida. Tenía que manejar su propio dolor mientras consolaba a 2 niños que no entendían por qué su mundo había cambiado tan radicalmente. Tenía que mantener la normalidad para ellos, mientras por dentro se sentía completamente rota. El dinero se volvió un problema más serio que nunca. Ahora tenía que pagar escuela para 2 niños, ropa, comida, libros, actividades. Su ingreso como taxista, que apenas había sido suficiente para ella sola, ahora tenía que estirar para mantener a una familia de 3. Comenzó a trabajar turnos más largos, a aceptar carreras que antes rechazaba por peligrosas, a dormir menos horas para poder estar con los niños cuando la necesitaran. Su cuerpo comenzó a resentir la carga, dolor de espalda crónico, problemas de vista por manejar de noche, hipertensión por el estrés constante, pero lo que más le dolía no era el cansancio físico, era la soledad emocional. Por las noches, después de que los niños se dormían, se sentaba en su pequeña cocina con una taza de té y sentía el peso aplastante de ser la única responsable de 2 vidas preciosas. No tenía a nadie con quien compartir las decisiones difíciles, nadie que la consolara cuando ella necesitaba consuelo, nadie que le dijera que lo estaba haciendo bien. A veces, manejando por las calles vacías de la madrugada, se preguntaba si tendría fuerzas para seguir adelante, si valía la pena tanto sacrificio, tanto dolor, tanta soledad. Había noches en que la tentación de simplemente rendirse era casi irresistible, pero entonces llegaba a casa y veía a Diego haciendo su tarea en la mesa de la cocina, o a Sofía durmiendo, abrazada al único peluche que había logrado salvar del accidente, y sabía que no tenía opción. Estos niños la necesitaban, y ella había prometido a Paloma, a Dios, a sí misma, que no los dejaría solos jamás. Era en una de esas noches de desesperación silenciosa cuando recogió al hombre que cambiaría su perspectiva para siempre. ¿Recuerdas todo eso?, preguntó Jesús con suavidad, como si hubiera estado viendo las mismas imágenes que acababan de pasar por la mente de Esperanza. Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas habían vuelto, pero ahora eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de algo más complejo. Alivio de ser vista, de ser conocida, de ser entendida completamente. Todo ese sufrimiento, murmuró finalmente, toda esa lucha, ¿para qué? A veces siento que he fallado en todo, que no he sido suficiente madre para mis nietos, que no gano suficiente dinero, que no les doy la vida que merecen. Jesús se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre el hombro de Esperanza. El contacto fue como recibir una transfusión de paz, como si todos los años de cansancio y dolor se disolvieran en un segundo. Esperanza, dijo con una voz que parecía venir del centro mismo del amor, quiero que entiendas algo. Tu vida no ha sido una serie de accidentes o casualidades. Ha sido una sinfonía cuidadosamente orquestada donde cada nota de dolor ha creado la armonía necesaria para algo hermoso. Esperanza lo miró confundida. No entiendo. ¿Recuerdas aquella noche de hace 3 años cuando recogiste a una mujer embarazada que estaba sangrando en una parada de autobús?, preguntó Jesús. Esperanza asintió lentamente. Recordaba esa noche. La mujer estaba desesperada, llorando de dolor y terror. Esperanza había violado todas las reglas de tránsito para llevarla al hospital de la mujer a tiempo. Corriste todos los semáforos rojos para llevarla a tiempo, continuó Jesús. No tenía dinero para pagarte y tú le dijiste que no se preocupara, que lo importante era que llegara segura. Sí, murmuró Esperanza. Estaba muy mal. Tenía mucho miedo. Ese bebé que ayudaste a salvar está vivo hoy.
dijo Jesús con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Es un niño sano y hermoso que algún día será médico y salvará cientos de vidas. Todo porque una taxista de buen corazón decidió que algunas carreras son más importantes que el dinero. Las lágrimas de Esperanza cambiaron de naturaleza completamente. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de asombro, de revelación. «¿Y aquella vez que llevaste a ese anciano al asilo?», preguntó Jesús. «¿El señor que olía mal y que otros taxistas habían rechazado?». Esperanza recordaba. Don Abundio, un hombre mayor que vivía en la calle y que finalmente había aceptado ir a un hogar para ancianos. Otros taxistas lo habían rechazado por su apariencia y su olor, pero Esperanza había visto la dignidad humana que se escondía debajo de las circunstancias. «Murió en paz 3 días después», reveló Jesús. Sus últimas palabras fueron: «Gracias a la señora del taxi que me trató como a una persona, no como a un estorbo. Tú fuiste el último acto de bondad que experimentó en este mundo». Esperanza se llevó las manos al pecho. Su corazón latía con una fuerza que no había sentido en años, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. No lo sabía. Nunca pensé que... «¿Y qué hay del adolescente que recogiste llorando en Insurgentes el año pasado?», continuó Jesús. «¿La que había huido de casa porque su padrastro abusaba de ella?». Esperanza recordaba vívidamente esa noche. La chica, que no podía tener más de 15 años, estaba empapada por la lluvia y temblando de frío y miedo. Esperanza no solo la había llevado a un refugio seguro, sino que había esperado con ella hasta que las trabajadoras sociales se hicieron cargo de su caso. «Está estudiando preparatoria ahora», continuó Jesús. «Vive en una casa hogar donde está segura y amada. Quiere ser trabajadora social para ayudar a otros niños como ella». Y todo comenzó la noche que una taxista decidió ver a una persona necesitada en lugar de ver solo un problema. Esperanza temblaba ahora, no de frío, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Era como si estuviera viendo su vida por primera vez desde una perspectiva completamente diferente. «¿Y el joven que llevaste al hospital la semana pasada?», preguntó Jesús. «¿El que había intentado quitarse la vida?». Esperanza cerró los ojos. Esa había sido una de las noches más difíciles de su carrera. Un muchacho de unos 20 años había subido a su taxi sangrando de las muñecas, pidiendo que lo llevara al hospital, pero sin dinero para pagar. Ella no solo lo había llevado, sino que se había quedado con él hasta que llegaron sus padres, hablándole con dulzura durante todo el trayecto. «Está vivo», dijo Jesús con una sonrisa que parecía contener todo el amor del universo. «No solo vivo, sino que ayer decidió estudiar psicología. Quiere ayudar a otros jóvenes que pasen por lo que él pasó. Sus padres me pidieron que te dijera gracias, porque tu voz fue la primera que escuchó esa noche, que no sonaba a juicio, sino a esperanza». Esperanza no podía dejar de llorar. Cada revelación era como una luz que se encendía en un cuarto que había estado a oscuras durante años. «¿Y la señora diabética que se desmayó en tu taxi hace 2 meses?», continuó Jesús. «¿La que llevaste corriendo al Seguro Social?». «Doña Esperanza», murmuró Esperanza recordando. «Se llamaba igual que yo. Pensé que era una coincidencia extraña». «No fue coincidencia», sonrió Jesús. «Ella tenía una crisis diabética severa. Los doctores dijeron que si hubiera llegado 5 minutos después, habría muerto. Hoy está cuidando a sus 3 nietos pequeños, porque su hija trabaja en Estados Unidos. Esos niños tienen abuela gracias a ti». «Pero yo no hice nada especial», protestó Esperanza. «Solo manejé rápido al hospital. Cualquiera habría hecho lo mismo». «¿De verdad lo crees?», preguntó Jesús, con una mirada que parecía ver directamente hasta su alma. «¿Cuántos taxistas conoces que se quedan en el hospital hasta asegurarse de que sus pasajeros estén bien? ¿Cuántos regresan al día siguiente a preguntar cómo siguen? ¿Cuántos llevan flores y chocolates a sus pacientes?». Esperanza se quedó en silencio. Era cierto.
Ella siempre hacía esas cosas, pero nunca las había considerado extraordinarias. Hay más historias, continuó Jesús. El ejecutivo que recogiste borracho hace un año, llorando porque había perdido su trabajo. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Esperanza pensó. Le dije que a veces Dios nos quita cosas para darnos cosas mejores, que los finales también pueden ser principios. Ese hombre dejó de beber esa noche, reveló Jesús. Consiguió un trabajo mejor 6 meses después. Se reconcilió con su esposa e hijos. Ahora ayuda en un grupo de alcohólicos anónimos y siempre cuenta la historia de la taxista que le cambió la vida con unas pocas palabras. ¿Y la mujer que llevaste al aeropuerto en Navidad?, preguntó Jesús. La que iba a ver a su madre enferma, pero no tenía dinero completo para el viaje. Esperanza recordó vívidamente. Era una mujer joven, madre soltera, que había estado ahorrando durante meses para el boleto de avión. Le faltaban 500 pesos y ningún taxista quería llevarla al aeropuerto sin el pago completo. Esperanza no solo la llevó, sino que le dio el dinero que le faltaba. Llegó a tiempo para despedirse de su madre, dijo Jesús con suavidad. Su madre murió 2 días después, pero murió en paz, sabiendo que su hija había logrado llegar. Esa mujer me envía una oración de agradecimiento cada día, mencionando tu nombre. Esperanza se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas caían como lluvia entre sus dedos. No entiendo, murmuró. Si he ayudado a tanta gente, ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué siento que mi vida no tiene sentido? Jesús se acercó más a ella, su voz se volvió aún más gentil. Porque has estado viendo tu vida desde muy cerca, Esperanza. Como alguien que mira un bordado por el revés, solo ves los nudos y los hilos sueltos. Pero yo lo veo desde arriba, y es una obra de arte hermosa. El amanecer se había instalado completamente sobre la Ciudad de México. Las calles comenzaban a llenarse de los primeros trabajadores, los vendedores ambulantes preparaban sus puestos, y la vida de la gran ciudad despertaba con su ritmo familiar. Pero dentro del pequeño taxi amarillo, el tiempo parecía haberse detenido. Esperanza se incorporó lentamente en su asiento, limpiándose las lágrimas con un pañuelo desechable que sacó de la guantera. Por primera vez en años, no se sentía cansada a pesar de haber manejado toda la noche. Se sentía diferente, como si algo pesado que había estado cargando en el pecho durante años hubiera comenzado a disolverse. ¿Por qué me está diciéndome todo esto?, preguntó mirando a Jesús a través del retrovisor. ¿Por qué ahora? Jesús la miró con ojos llenos de compasión infinita. Porque has llegado a un punto en tu vida donde necesitas entender el verdadero valor de lo que has hecho. Porque tus nietos necesitan una abuela que sepa cuán valiosa es, no una que se sienta como una carga. Pero yo soy solo una mujer vieja que maneja taxi, murmuró Esperanza. No soy nadie especial. ¿De verdad crees eso?, preguntó Jesús, inclinándose hacia adelante. Esperanza García, déjame mostrarte algo. De repente, el interior del taxi se llenó de una luz suave y dorada que no lastimaba los ojos, sino que los consolaba. En esa luz, Esperanza comenzó a ver imágenes, como si fuera una película proyectada en el aire. Vio al bebé que había ayudado a salvar, ahora convertido en un niño sonriente de 3 años, que jugaba en un parque con su madre. La misma mujer que había recogido sangrando aquella noche, vio a la adolescente que había rescatado de la lluvia, ahora una joven segura de sí misma estudiando en una biblioteca, preparándose para ser trabajadora social. Vio al anciano que había llevado al asilo en sus últimos días, rodeado de cuidadores que lo trataban con respeto, porque él les había enseñado que todas las personas merecen dignidad. Vio al joven que había intentado quitarse la vida, ahora ayudando a otros jóvenes en una clínica de salud mental, su rostro lleno de propósito y esperanza. Vio a la señora diabética preparando el desayuno para sus nietos, viva y fuerte. Vio al ejecutivo abrazando a su esposa e hijos en la sala de su casa, sobrio y feliz. Pero las imágenes continuaron.
Vio a personas que ella no recordaba haber ayudado. Un hombre mayor al que había llevado a visitar la tumba de su esposa en el aniversario de su muerte y que había encontrado paz en esa visita. Una mujer que había perdido su trabajo y que había subido a su taxi llorando, a quien Esperanza había escuchado sin juzgar y había consolado con palabras sabias. Vio a trabajadores nocturnos que siempre pedían su taxi porque sabían que era puntual y confiable, y cómo esa confiabilidad les había permitido mantener sus empleos y sostener a sus familias. Vio a enfermos que había llevado al hospital en emergencias, cuyas vidas había salvado con su rapidez y conocimiento de la ciudad. Hay más, dijo Jesús suavemente, mucho más. Cada sonrisa que has ofrecido, cada palabra amable que has dicho, cada momento en que has elegido ser compasiva en lugar de indiferente, ha creado ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Las imágenes mostraron algo aún más hermoso. Las personas que ella había ayudado, ayudando a otros. El joven psicólogo salvando vidas. La trabajadora social rescatando niños. El ejecutivo siendo un mejor padre y esposo. La señora diabética criando nietos que crecerían para ser personas bondadosas porque habían sido criados con amor. Tu vida no ha sido una serie de trabajos nocturnos aleatorios, continuó Jesús. Ha sido una misión. Cada persona que has ayudado se ha convertido en una luz que ilumina a otros. Tu bondad se multiplica, se expande, crea más bondad. Esperanza sollozaba ahora, pero eran lágrimas de asombro, de gratitud, de una alegría tan profunda que no tenía palabras para describirla. Pero mis nietos, murmuró, siento que no les doy suficiente, que merecen más de lo que puedo ofrecerles. ¿Quieres ver a tus nietos?, preguntó Jesús. Las imágenes cambiaron. Esperanza vio a Diego y Sofía en su escuela. Vio a Diego defendiendo a un niño más pequeño de unos bullies, usando las mismas palabras sobre justicia y bondad que ella le había enseñado. Vio a Sofía compartiendo su almuerzo con una niña nueva que no tenía amigos, recordando las lecciones de su abuela sobre incluir a los solitarios. Vio a Diego años en el futuro, convertido en un maestro paciente y compasivo que se especializaba en ayudar a niños con problemas familiares, porque él entendía lo que era perder a los padres y ser criado por alguien que te ama incondicionalmente. Vio a Sofía como una doctora que trataba a sus pacientes con una gentileza extraordinaria, porque había aprendido de su abuela que la medicina no es solo curar el cuerpo, sino consolar el alma. Tus nietos no necesitan dinero, dijo Jesús. Necesitan exactamente lo que les estás dando: amor incondicional, valores sólidos y el ejemplo de una mujer que nunca se rinde. Ellos van a cambiar el mundo, Esperanza, porque tú los estás criando. Esperanza no podía dejar de llorar, pero ahora entendía que estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de sanación, de comprensión, de una paz que había estado buscando durante años sin saber cómo encontrarla. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. ¿Cómo sigo adelante sabiendo todo esto? Jesús sonrió y extendió su mano. En su palma había una rosa blanca, perfecta, con pétalos tan blancos que parecían brillar con luz propia. Esta rosa nunca se marchitará, dijo, entregándosela. Es mi promesa de que nunca estarás sola. Cada vez que dudes de tu valor, cada vez que sientas que no eres suficiente, mírala y recuerda esta conversación. Esperanza tomó la rosa con manos temblorosas. Era real. Podía sentir la suavidad de los pétalos, oler su fragancia dulce y celestial. Sigue haciendo lo que has estado haciendo, continuó Jesús. Sigue siendo tú misma. Sigue amando. Sigue sirviendo. Sigue siendo el ángel que has sido toda tu vida. Solo que ahora hazlo sabiendo cuán importante eres, cuán amada eres, cuán valiosa es cada cosa que haces. ¿Te volveré a ver?, preguntó Esperanza, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Me verás en cada sonrisa que causes, respondió Jesús.
Me verás en cada lágrima que seques, me verás en los ojos de tus nietos cuando te miren con amor. Me verás en cada acto de bondad que hagas, porque yo vivo en cada uno de esos momentos. El aire del taxi comenzó a cambiar. La luz dorada se intensificó por un momento y luego comenzó a desvanecerse suavemente. «Es hora de que regreses a casa», dijo Jesús. «Diego y Sofía van a despertar pronto y van a querer desayunar con su abuela». Esperanza asintió. Por primera vez en años tenía ganas de llegar a casa, ganas de abrazar a sus nietos, ganas de comenzar un nuevo día. Cuando miró hacia el asiento trasero, Jesús ya no estaba, pero su presencia permanecía como un abrazo invisible que la envolvía completamente. Esperanza García condujo de regreso a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en años. La rosa blanca descansaba en el asiento del copiloto, tan real y hermosa como cuando Jesús se la había entregado. El sol matutino bañaba las calles de la Ciudad de México con una luz dorada que parecía más brillante que nunca. Al llegar a su edificio, se quedó un momento en el taxi mirando hacia las ventanas de su departamento. Podía ver las cortinas que Paloma había cosido años atrás, ahora cuidadas por las pequeñas manos de Sofía. Podía imaginar a Diego ya despierto, probablemente leyendo un libro porque siempre había sido un niño maduro para su edad. Por primera vez, en lugar de ver responsabilidades abrumadoras, vio bendiciones. En lugar de ver cargas, vio regalos. En lugar de ver una vida de sacrificio sin sentido, vio una misión llena de propósito. Subió las escaleras lentamente, no por cansancio, sino saboreando cada paso. Cuando abrió la puerta del departamento, encontró exactamente lo que había imaginado. Diego en la mesa de la cocina con un libro de ciencias y Sofía todavía en pijama, peinando a su muñeca favorita. ¡Abuela!, gritó Sofía corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Esperanza la levantó y la abrazó con una fuerza renovada, aspirando el aroma dulce de su cabello. «Buenos días, mi amor», murmuró. «¿Dormiste bien?» «Soñé contigo», dijo Sofía. «Soñé que eras un ángel con alas doradas». Esperanza sintió un escalofrío hermoso recorrer su columna. ¿De verdad? ¿Y qué hacía ese ángel? «Ayudaba a la gente», respondió Sofía con la seriedad que solo tienen los niños cuando dicen verdades profundas. Los hacía felices cuando estaban tristes. Diego se acercó y la abrazó también. «Abuela, ¿estás bien? Te ves diferente, como más feliz». Esperanza los miró a ambos, estos dos pequeños seres que eran ahora su mundo entero, y supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de desvelo, cada sacrificio, había sido por este momento, por poder estar aquí con ellos, por poder ser la persona que los cuidara y los amara. «Estoy más que bien», dijo, sentándose en la mesa y atrayéndolos hacia ella. «Estoy exactamente donde debo estar, con las personas que más amo en el mundo». Mientras preparaba el desayuno, Esperanza les contó a sus nietos, en términos que pudieran entender, sobre la importancia de ser bondadosos, de ayudar a otros, de ver a cada persona como alguien valioso. Les habló de cómo los pequeños actos de amor pueden cambiar el mundo, de cómo cada sonrisa puede iluminar el día de alguien. «¿Como cuando tú ayudas a la gente en el taxi?», preguntó Diego. «Exactamente como eso», sonrió Esperanza, tocando suavemente la rosa que había puesto en un florero en el centro de la mesa. «Cada uno de nosotros puede ser un ángel para alguien más». Los días que siguieron fueron diferentes para Esperanza García. No porque hubiera cambiado su rutina, seguía manejando taxi por las noches, seguía cuidando a sus nietos, seguía viviendo en el mismo pequeño departamento, sino porque había cambiado su perspectiva. Cada pasajero que subía a su taxi ya no era solo una carrera más, era una oportunidad, una posibilidad de ser la persona que alguien necesitaba en ese momento. A veces era simplemente un viaje silencioso y seguro. Otras veces era una conversación que consolaba,
Ocasionalmente era un acto de bondad que cambiaba una vida. Una noche recogió a un hombre joven que estaba claramente nervioso. Durante el viaje, él le confesó que iba a una entrevista de trabajo que había estado posponiendo por miedo al rechazo. «Mi hijo», le dijo Esperanza con la sabiduría que había ganado en sus años de vida, «el rechazo no define tu valor, define la oportunidad que no era para ti. Pero nunca sabrás cuál es para ti si no lo intentas». El joven la miró por el retrovisor. ¿Cómo sabe exactamente qué decir? Esperanza sonrió, pensando en Jesús. Alguien me enseñó que todos necesitamos escuchar que valemos la pena. 2 semanas después, el mismo joven subió a su taxi otra vez. Esta vez venía del trabajo que había conseguido, radiante de felicidad, insistiendo en pagarle el doble de la tarifa, como agradecimiento por haberle dado valor. Otra noche, una mujer mayor subió llorando. Había perdido a su esposo recientemente y se sentía completamente sola. Esperanza la escuchó durante todo el trayecto, compartiendo su propia experiencia de pérdida y soledad, pero también de esperanza y propósito renovado. «¿Cómo sigue adelante?», preguntó la mujer. «Recordando que el amor que dimos nunca muere», respondió Esperanza. «Vive en las personas que tocamos, en las vidas que cambiamos, en el bien que hacemos. Su esposo vive en cada acto de amor que usted haga de ahora en adelante». La mujer bajó del taxi transformada, no porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una manera de convertirlo en algo hermoso. Los meses pasaron, y Esperanza comenzó a notar cosas que nunca había visto antes. Pasajeros que la pedían específicamente. Personas que la saludaban en la calle, diciendo que les había cambiado la vida. Cartas de agradecimiento que llegaban a la base de taxis dirigidas a la señora del churú amarillo que ayuda a la gente. Una tarde, mientras esperaba en la fila de taxis del aeropuerto, se acercó una mujer joven con un bebé en brazos. «¿Es usted Esperanza García?», preguntó tímidamente. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Usted me salvó la vida hace 4 años», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «Yo estaba sangrando, embarazada, y usted me llevó al hospital corriendo todos los semáforos rojos. Este es mi hijo». Esperanza miró al bebé, ahora convertido en un niño pequeño de ojos brillantes, y sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró. «No», dijo la mujer firmemente. «Otros taxistas me rechazaron esa noche. Usted no solo me llevó, sino que se quedó conmigo hasta que mi esposo llegó. Rezó conmigo, me tomó de la mano. Usted fue un ángel». Ese día, Esperanza entendió completamente lo que Jesús había querido decir. No se trataba de los grandes gestos, sino de los pequeños actos de amor que se acumulan hasta convertirse en algo milagroso. En su departamento, la rosa blanca permanecía tan fresca y hermosa como el día que Jesús se la había entregado. Diego y Sofía a menudo preguntaban por ella, fascinados por cómo nunca perdía ni un solo pétalo. «Es especial», les decía Esperanza. «Me la dio alguien muy importante para recordarme que el amor verdadero nunca se marchita, como el amor que tú nos tienes», preguntó Sofía. «Exactamente como ese», sonrió Esperanza abrazándola. Los niños habían cambiado también. Diego, inspirado por las historias de su abuela sobre ayudar a otros, había comenzado un club en su escuela para ayudar a niños que no tenían almuerzo. Sofía había convencido a su maestra de que toda la clase escribiera cartas a ancianos en un asilo cercano. «Aprendieron de ti», había dicho Diego una noche mientras cenaban. «Nos enseñaste que ser bueno no es algo que haces, es algo que eres». Esperanza sintió que su corazón podría explotar de orgullo y amor. Una noche, exactamente 1 año después de su encuentro con Jesús, Esperanza estaba manejando por la misma calle donde lo había recogido. Era otra madrugada fría, otra noche en que las calles estaban vacías excepto por los trabajadores nocturnos y los perdidos.
En la misma glorieta de Vaqueritos, vio a una mujer joven caminando sola, llorando, claramente en problemas. Sin dudarlo, se detuvo. «¿Está bien, mija? ¿Puedo ayudarla?» La joven la miró con ojos desesperados. «No tengo dinero para el taxi, pero necesito llegar al hospital. Mi bebé está enfermo y...» «Súbase», interrumpió Esperanza. «El dinero no importa». Durante el viaje al hospital, Esperanza escuchó la historia de la joven, madre soltera, sin familia, trabajando 2 empleos para sobrevivir, aterrorizada de perder a su hijo. «Todo va a estar bien», le dijo Esperanza con la misma convicción que Jesús había usado con ella. «Su bebé va a estar bien, y usted va a ser más fuerte después de esto». A veces Dios nos pone pruebas para mostrarnos cuán fuertes somos realmente. En el hospital, Esperanza no solo la acompañó, sino que se quedó toda la noche. Cuando los doctores confirmaron que el bebé estaba bien, solo había sido una fiebre alta, la joven se volvió hacia Esperanza. ¿Por qué hizo todo esto por una desconocida? Esperanza sonrió pensando en Jesús, en todo lo que había aprendido, en todas las vidas que había tocado y que la habían tocado a ella. «Porque nadie es realmente un desconocido», respondió. «Todos somos familia. Todos estamos aquí para cuidarnos unos a otros». Mientras manejaba de regreso a casa esa mañana, Esperanza sintió una presencia familiar en el asiento trasero. No se volvió a mirar, no necesitaba hacerlo, sabía quién estaba ahí. «Gracias», susurró al aire. «Gracias a ti», respondió una voz que solo ella podía escuchar. Por entender, por continuar, por ser exactamente quien necesitaba ser. Hoy, Esperanza García sigue manejando su taxi amarillo por las calles de la Ciudad de México. Sus nietos han crecido y comenzado sus propias vidas, llevando consigo las lecciones de amor y servicio que ella les enseñó. Diego se convirtió en trabajador social, especializado en ayudar a familias en crisis. Sofía estudia medicina, con la meta de trabajar en hospitales públicos para servir a quienes más lo necesitan. La rosa blanca sigue en su florero, tan perfecta como siempre, un recordatorio constante de que algunos encuentros cambian todo, de que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser el milagro que alguien más necesita. Los taxistas de la ciudad han comenzado a conocer historias sobre la señora que ayuda a todo el mundo. Algunos dicen que es solo una mujer muy buena. Otros susurran que hay algo especial en ella, algo que no pueden explicar pero que pueden sentir. Esperanza ya no se pregunta qué fue exactamente lo que pasó esa noche hace años, si fue realmente Jesús, o un ángel, o un hombre muy sabio, enviado para darle un mensaje que necesitaba escuchar. Lo que importa es que su vida cambió, que encontró su propósito, que entendió su valor. Y cada noche, cuando termina su turno y regresa a casa, mira la rosa y recuerda las palabras que cambiaron su vida. Los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen licencia de taxi y un corazón dispuesto a servir. Porque al final, esa es la verdad más hermosa de todas, que el cielo no está en algún lugar lejano, sino aquí, en cada acto de bondad, en cada mano extendida, en cada corazón que elige amar a pesar del dolor. Y Esperanza García, taxista nocturna de 68 años, abuela de 2, había sido un ángel toda su vida. Solo necesitaba que alguien se lo recordara. Si esta historia tocó tu corazón, es porque tú también tienes la capacidad de ser el ángel que alguien necesita. No necesitas alas ni poderes especiales, solo necesitas un corazón dispuesto a ver el dolor de otros y hacer algo al respecto, por pequeño que sea. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su valor. Dale like si crees que todos tenemos el poder de cambiar vidas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que fuiste un ángel para alguien o cuando alguien fue un ángel para ti?
Suscríbete para más historias que te recordarán la magia que existe en la vida cotidiana, en los encuentros aparentemente casuales, en la bondad humana que nunca deja de sorprendernos. Porque a veces los milagros llegan en un taxi amarillo, en una madrugada fría, cuando menos los esperamos, pero más los necesitamos.